Sean todos bienvenidos a esta reflexión filosófica número 16. Antes de ir adelante quiero decirles que el día de mañana a las 10 de la mañana en el horario del grupo teórico 01 vamos a tener sesión de clase. El día de hoy estamos compartiendo esta reflexión filosófica número 16 según el horario del grupo teórico 02, pero siempre transmitimos para ambos grupos, tanto para el 01 como para el grupo 02. Por el efecto práctico de que las sesiones de clase quedan grabadas, quedan a su acceso, tanto en mi cuenta de Facebook como en el canal cultural de YouTube, como también, de la misma manera, en la plataforma Campus de la Universidad de El Salvador. Así que puede acceder a las clases en el momento, las circunstancias, el día que usted lo prefiera. Quiero decirles que estas praxis filosóficas que estoy compartiendo con ustedes, ¿verdad? Todos los contenidos están en el documento de apoyo número 11, número 10 y 11, que están compartidos para ustedes en la plataforma Campus. Así que de ahí lo pueden ustedes bajar para afianzar los conocimientos que estamos viendo en clase. Estamos tratando el problema de el origen del conocimiento. El asunto es si el conocimiento proviene por el lado del objeto, por el lado del orden de la realidad de las cosas, y entonces es la razón la que tiene que adaptarse a la realidad, o si es la razón la que pone el conocimiento, la que pone la verdad, y entonces es la realidad o el objeto el que tiene que adaptarse al sujeto o a la razón. Ese es el asunto, ¿verdad? Frente a esta cuestión hay dos posiciones fundamentales: la posición del racionalismo, que es el que estamos viendo en este momento, y la posición contraria, que es el empirismo. En la sesión anterior, antes de ir a vacaciones, comenzamos a tratar el punto de vista del racionalismo, pero no hemos terminado. Entonces vamos a terminar el día de hoy el punto de vista del racionalismo, y vamos a tratar también el punto de vista de su visión contraria, que es el empirismo. Bueno, estamos hablando pues de la propuesta de un gran racionalista como es Platón, si no el más grande filósofo de la historia, por lo menos uno de los más grandes, que es Platón. Y Platón, en la cuestión de la teoría del conocimiento, del origen del conocimiento, él parte de la consideración de que pues el sujeto humano es un sujeto imperfecto, puesto que perece, muere, es imperfecto, que vive igualmente en una realidad que es imperfecta, pues que es caduca, y este sujeto humano, esta razón humana que es imperfecta, ¿verdad? Viviendo relacionándose también con una realidad que es imperfecta, porque no es absoluta, ni el sujeto es absoluto, ni la realidad en la que vive el sujeto, pues es absoluto. Entonces, el tipo de conocimientos que pueden provenir de esa experiencia, pues son conocimientos imperfectos. Y un conocimiento imperfecto, pues es falso, ¿verdad? Porque para Platón, como para todos los griegos, perfecto es aquello que tiene suficiencia constitucional, que se basta a sí mismo para hacer lo que es, ¿verdad? Que es en sí y desde sí, que es eterno, y que tiene rigor lógico y validez universal, es decir, las verdades realmente verdaderas son aquellas que están más allá del espacio-temporalidad. Entonces, Platón se da cuenta que el sujeto que entra en contacto con la realidad es un sujeto imperfecto viviendo en una realidad que igualmente es imperfecta, y el tipo de conocimientos que se puede construir ahí en esa relación pues son conocimientos imperfectos, es decir, prácticamente es vivir en la falsedad
permanente. Pero Platón advierte, se da cuenta que el sujeto humano, siendo pues lo que es, tiene una rara capacidad de construir verdades perfectas. Ya dije que verdad perfecta es aquella que tiene rigor lógico y validez universal. Y entonces, dice Platón, ¿verdad? Si el sujeto humano tiene la capacidad de construir verdades perfectas como las verdades de la matemática, que tienen rigor lógico y validez universal, y estos conocimientos perfectos no pueden provenir ni del sujeto que es imperfecto, ni de la realidad con la cual el sujeto tiene contacto, porque dicha realidad igualmente es imperfecta. Y entonces no es posible que el conocimiento provenga de la experiencia porque, ¿verdad? Eh, lo perfecto no puede provenir de lo imperfecto, pero de todas maneras, en los conocimientos perfectos que el sujeto humano puede construir, que son los conocimientos de la matemática, tienen que provenir de alguna parte, dice Platón. Entonces, por lógica, ¿verdad? Por lógica, primero, el fundamento de tales verdades con rigor lógico y validez universal no puede ser la experiencia, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es el fundamento de esa verdad? O sea, la verdad no puede provenir ni por el lado del sujeto ni por el lado del objeto, del orden de la realidad. Entonces, es ahí donde Platón postula la teoría de los transmundos. Es decir, bueno, dice Platón que lo que pasa es que el ser humano pues es una especie de ángel caído que antes ha vivido en una realidad perfecta donde él tuvo experiencia de las esencias perfectas, ¿sí? Del carácter perfecto, tanto en el orden del conocimiento como en el orden de las cosas reales. El sujeto humano pues ha vivido una existencia anterior a la que vive en este momento y allá conoció en esa existencia el carácter perfecto a nivel nociológico, es decir, a nivel de conocimiento y a nivel de lo ontológico, que es el orden del ser. Entonces, el hombre es un ente caído, un ángel caído, un ser caído. Y cayó, se degradó por dejarse llevar por la sensibilidad, o sea, por apartarse de la lógica de la razón y de la lógica eh, espiritual y dejarse guiar por eh, el orden de los sentidos, el orden de la sensualidad. Entonces el sujeto humano pues cayó a, a, este orden de la existencia donde todo es imperfecto. Entonces Platón va a decir que el ser humano siempre siente aquella necesidad pues, de conocer las cosas y hay algo en él que lo impulsa, lo empuja al conocimiento de la verdad de las cosas. Pero resulta que en la experiencia que el sujeto tiene en el orden de esta realidad, pues no hay verdad perfecta. Como decíamos en la sesión anterior, en este orden de las cosas no existe el amor perfecto, la amistad perfecta, no existe el docente perfecto, nada es perfecto. Todo es un claroscuro de ser y de no ser. Ahora bien, pero, por ejemplo, ¿cómo sabe el sujeto imperfecto que la amistad que tiene es una amistad imperfecta? ¿Cómo puede él, digamos, contrastar el carácter imperfecto de la experiencia concreta que tiene en este orden de la realidad y puede darse cuenta que es imperfecta? Ah, dice Platón, bueno, puede establecer el carácter imperfecto de las experiencias que tiene en este mundo porque previamente tuvo el conocimiento de lo que sí es perfecto. En esa dimensión, digamos, de la realidad absoluta y perfecta en la cual él ha vivido.
Entonces es de lógica necesidad que haya una realidad perfecta más allá de este mundo. Es decir, es de lógica necesidad que haya una especie de transmundo, un mundo más allá de este mundo. Por eso yo les decía en la sesión anterior que la visión platónica de la realidad conecta de alguna manera con el relato bíblico del paraíso terrenal, ¿verdad? En donde el ser humano pues ha vivido, bueno, toda la realidad ha tenido un orden de la existencia perfecta en el paraíso terrenal, y el ser humano pues cae, se degrada, sí, pero no por la sensibilidad, sino que se degrada por la desobediencia. Pero básicamente es una idea, digamos, similar. Diría yo que es una especie de correlación entre la visión platónica de la realidad y del proceso de conocimiento con lo que plantea las Sagradas Escrituras en ese sentido. Y eso a mí particularmente siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, para Platón es claro que el conocimiento de la verdad de las cosas no puede provenir de la experiencia, pero tiene que provenir de alguna parte. Entonces, si la verdad de las cosas, en primer lugar, no es de las cosas, ¿sí?, lo que el sujeto tiene que hacer para conocer la realidad no es entrar en contacto con la realidad existente, sino que Platón va a decir que tiene que hacer todo lo contrario, tiene que desarrollar un proceso o una praxis de fuga mundi, es decir, un proceso de escapamiento de esta realidad, porque la verdad y las esencias de las cosas no se la puede encontrar inmerso en la bulla, en el ruido de el orden de esta realidad, ¿verdad?, que nos aturde. Tiene que haber un proceso de escapamiento de esta realidad para encontrarse con la verdad fundamental de las cosas. Y entonces, por una parte, el método es un método de escapamiento de la realidad, y por eso yo hablo de fuga mundi, y ese proceso de escapamiento de la realidad también metodológicamente tiene que ver con un proceso de recordación que Platón le llama anamnesis, que es recordación. El ser humano, para saber, por ejemplo, qué es el amor perfecto o la amistad perfecta, lo que tiene que hacer es desarrollar un proceso de desmundanización para volverse a encontrar o para recordar, ¿sí?, cómo era el amor en aquella dimensión perfecta de la realidad en la cual él antes ha vivido. Ahora, esta metodología platónica de la fuga mundi, pues es muy popular y muy practicada entre nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos. En el proceso de formación del sacerdote católico, ¿verdad?, para ir luego ya a su ministerio, ¿qué es lo que hace? Fuga mundi. Él tiene que fugarse del orden cotidiano de la realidad para ir a un lugar especial, apartado, separado de la lógica existencial ordinaria, al cual lugar especial le llaman seminario, ¿verdad? Hay un proceso de apartamiento de la realidad para poder formarte, es decir, para poder desarrollar un proceso de reflexión, un proceso, digamos, de captación racional de la verdad de las cosas. Entonces, lo que hace el sacerdote católico es fuga mundi. Bueno, Jesús de Nazaret, antes de empezar su ministerio, ¿qué fue lo que hizo? Pues se fue al desierto 40 días y 40 noches. Eso es proceso de fuga mundi, de escapamiento del carácter ordinario y cotidiano de la realidad para poder desarrollar un proceso de reflexión, digamos, de diálogo entre la razón y el espíritu, sin el barullo, ¿verdad?, que nos produce el contacto con la realidad cotidiana. Y en el caso del estudiante,
en el caso suyo, para poder usted adquirir un título y crear en usted los conocimientos necesarios y suficientes para llegar a ser contador público o administración de empresas, ¿qué es lo que ha tenido que hacer? Un proceso de fuga mundi, un proceso de escapamiento del carácter cotidiano y ordinario de la realidad que usualmente vives para fugarte a un lugar especial llamado universidad y desarrollar en ese lugar especial llamado Universidad de El Salvador para poder desarrollar esa reflexión para adquirir los conocimientos o construir los conocimientos en torno a lo que es la contaduría pública y la administración de empresas. Es fuga mundi. Entonces, el método platónico de fuga mundi es muy común, ¿verdad? O sea, lo practicamos, lo vivimos, solo que no lo sabemos, pero es Platón llevado a la praxis. Uh-huh. Bueno, entonces, por eso el método de conocimiento que nos propone Platón es, por un lado, fuga mundi, y por otro lado es anamnesis, es un proceso de recordación de lo que antes fue. Justamente por eso yo decía en la sesión anterior que el futuro para Platón no es algo que está adelante, sino que es algo que ya fue, es algo que ya pasó, es algo que está, digamos, en el origen, ¿sí? Por tanto, el futuro no es el resultado de, sino que el futuro, en la visión platónica de la realidad, es punto de partida, es el origen. Y el proceso de existencia del hombre para Platón tiene una dimensión teleológica, tiene un propósito. O sea, pero el propósito no es ir hacia adelante, sino es un proceso de reencuentro con el origen. Porque ¿cuál es el origen? El origen del hombre, pues, es ese mundo perfecto en el cual él anteriormente, pues, ha vivido, ¿sí? Antes de estar lanzados a esta dimensión de la realidad, hemos sido ideas, conceptos, hemos estado en la mente del ser. Ahora bien, pero para Platón, ¿verdad?, el orden de esta existencia no es pura negatividad, ¿verdad? O sea, Platón nos indica que la negatividad del orden de la existencia, esta concreta y cotidiana que nosotros compartimos, no, no es pura negatividad, no es un mero no ser, ¿sí?, sino que tiene, digamos, una finalidad positiva. Una parte tiene una finalidad, un propósito. El propósito es, digamos, empujarnos, ¿verdad?, encauzarnos, crear en nosotros la necesidad de buscar el orden de la perfección. Es decir, el hecho de no saber abre el apetito por saber. O sea, el orden de la existencia falsa, caduca, finita en la cual vivimos, tiene el propósito, o sea, teleológico. Fíjense que digo teleológico, que significa propósito. No vayan a confundir teleológico con teológico. Teológico es otra cosa. Hay un propósito, es el orden de lo existente, que es falso, que es finito, ¿verdad?, que parece ser pero no es. Tiene la buena finalidad, pues, de empujarnos a ese reencuentro con el origen, ¿sí? Porque toda la realidad se está moviendo en esa dirección. Hay un proceso teleológico en el orden de las cosas reales. Como, por ejemplo, va a decir Pablo de Tarso, o San Pablo, si ustedes quieren. Pablo de Tarso dice que, y cito palabras de Pablo de Tarso, el universo entero gime con dolores de parto hasta que Dios sea todo en todo. El universo entero gime con dolores de parto hasta
decir, hay un fin hasta que Dios sea todo en todo. O sea, hay un propósito. Entonces, para Platón, el orden de la existencia tiene un propósito, que es empujarnos hacia el encuentro con el origen. Ese es, digamos, el propósito. Y hay un método, como acabo de decir, el método de la recordación y el método de la fuga mundi. Pero también tengo que decir que en la visión platónica de la realidad, el orden de la existencia finita, caduca, que hoy es y mañana no es, no tiene sustancia propia. No tiene sustancia propia. ¿Sí? No es un mero encubrimiento del ser, sino que tiene una dimensión positiva en el sentido de que encubre al ser, pero de alguna manera lo muestra. Platón nos indica que el mundo de la sensibilidad, es decir, el mundo de la existencia, con todo y ser negativo, este orden de la existencia tiene como semillas del orden perfecto y nos lanza en la búsqueda continua de la perfección. Hay, como si dijéramos nosotros, una dialéctica entre el ya, pero todavía no. Ya hay semillas de plenitud del hombre y del mundo en esta realidad imperfecta, pero todavía no está realizada esa plenitud de manera perfecta. O sea, ya hay semillas de la dimensión perfecta de ese mundo en el cual hemos vivido y en el cual vamos a vivir, pero todavía no está realizada esa plenitud en el orden de esta existencia de forma absoluta. Es una dialéctica entre el ya, pero todavía no. Podríamos nosotros decir que incluso en esto hay una conexión entre Platón y Parménides, el cual, es decir, Parménides aseguraba que el no ser también es. O sea, el no ser, en la visión de Parménides, no es pura negatividad. El no ser no tiene sustancia propia, porque aún el no ser, presentándoseme como la negación o la disolución del ser, o como la contradicción absoluta del ser, resulta que el no ser solamente es una forma de la presencia del otro, es una forma de la presencia del ser. Por eso decía Parménides que el no ser, ¿sí?, también es. Y en este punto hay una conexión entre Platón y Parménides. Para Platón, el orden imperfecto de este mundo nos abre la posibilidad y también la necesidad de movernos hacia el verdadero ser, hacia la verdad plena. Podríamos nosotros decir que aquí hay una dialéctica y un optimismo platónico, ¿sí? Encontramos en Platón una dialéctica y una visión optimista de la realidad. En síntesis, para Platón, el fundamento de todo el orden de lo real existente no está en sí mismo. Lo real existente no es en sí y desde sí. Pero el fundamento de lo real existente, como acabo de decir, no es en sí y desde sí. Y de la misma manera que el fundamento también del conocimiento, ¿sí?, es algo que está más allá del orden de la existencia. Entonces, el fundamento del orden de la existencia y el fundamento del conocimiento para Platón es el mundo perfecto de las ideas. Es ese mundo perfecto en el cual el ser humano antes ha vivido. ¿Sí? Ese es el fundamento de la realidad y del conocimiento. Es decir, tanto en el campo de lo ontológico, es decir, en el campo del ser, como también en el campo de la teoría del conocimiento, tanto estos dos dimensiones, la dimensión del ser y la dimensión del conocer, ¿sí?, están sustentados o fundamentados en el mundo perfecto de las ideas perfectas. Solamente para efectos pedagógicos te puedo decir que pudiéramos hablar nosotros
de una especie de paraíso terrenal. Ahora, Plotino, pensador del siglo III después de Cristo, fue un filósofo griego neoplatónico, o sea, intentó seguir la teoría platónica, pero no lo logró al final. Más bien se desvió del pensamiento platónico. Pues bien, para Plotino, que es otro racionalista, el mundo de las ideas platónicas se encuentra en el nous o la mente cósmica, en una especie de espíritu del universo. O sea, Platón hablaba de la realidad, ¿verdad? De la realidad, y que era la única realidad plenamente real, que es el mundo de las ideas, un mundo más allá de este mundo. Y ese mundo más allá de este mundo, pues justamente está fuera de este mundo. Pero en la visión de Plotino, ¿sí?, ese mundo perfecto o ese ser perfecto es un ser de este mundo. Es un ser de este mundo. Es una especie como alma del universo, o conciencia del universo, o espíritu del universo. ¿Sí? Pasa que para Plotino, digamos, el ser absoluto no está fuera del carácter existente de las cosas. Sí. Necesariamente la visión de Plotino va a caer en autocontradicción lógica, definitivamente. La visión que tiene Plotino de la realidad más o menos se parece a la idea de Dios que tenía Einstein. Porque cuando a Einstein le preguntaban que si creía en Dios, entonces es una pregunta que permanentemente le hacían en las conferencias que él andaba dando en las universidades, le preguntaban siempre lo mismo, que si creía en Dios, y él dijo, sí, como no, yo creo en Dios, dijo, sí, en el Dios de Spinoza. Baruch Spinoza, un filósofo, digamos, holandés, judío, consideraba que pues Dios no está fuera de este mundo. Dios es como la lógica que está presente en el orden de lo real. Es como la racionalidad que está presente en las cosas. Pero Dios no está separado de esta realidad. ¿Sí? Pero ahí hay como una especie de panteísmo, es decir, que consiste en considerar que Dios está en todo y es todo. Sí. Dios no está fuera de esta realidad, está dentro de esta realidad y solo dentro de esta realidad. Pero en el fondo ahí lo que hay es un proceso de endiosamiento del orden existente de las cosas. O sea, Dios sería como la lógica del universo. O sea, pero la lógica del universo siempre cae en el orden de la existencia. Y la existencia es siempre finita, no puede ser infinita. ¿Sí? Pero Dios, por definición, tiene que ser absoluto. Y por tanto no puede ser un existente. ¿Sí? O sea, Dios tiene que ser infinito y por tanto no puede ser finito. Ahí donde estos pensadores flojos entran en autocontradicción. ¿Sí? Entonces, Plotino lo que hace es tomar las ideas platónicas y él pues le pone su propia salsa, pero al final la propuesta de Plotino ya no va a ser platónica, al final va a ser antiplatónica, ¿verdad? Entonces, porque al final para Plotino la idea de la existencia preterrena que postula Platón pues es sustituida por la tesis de una iluminación o de la emanación de la mente universal, ¿verdad?, que está presente en la lógica del universo. En esta forma como Plotino ve la realidad, pues es más o menos similar a la manera como la ven los gnósticos. O sea, los gnósticos son una secta secreta, ¿verdad?, que existe, que es real aún el día de hoy. Pero yo tengo amigos, profesores, no vayamos lejos, profesores de ahí en la facultad, profesores tuyos, que son gnósticos.
son gnósticos, que creen que Dios es como la racionalidad del universo, pero nada más, ¿de acuerdo? Para ellos Dios es como una cosa, son las leyes del orden de lo real, pero no es una persona. Claro, son mis amigos, pero también entramos en contradicción. Luego, otro racionalista es San Agustín. San Agustín retoma del platonismo, de Plotino, algunas ideas, ¿verdad? Para San Agustín, la idea de la mente universal o bien del espíritu cósmico es tomado como el Dios creador de toda la realidad, en la consideración de que la creación divina aún no ha terminado, sino que ocurre momento a momento, siempre iluminando al hombre y posibilitando, por ese espíritu creador que proviene de Dios, el conocimiento. En la visión de San Agustín, la creación no es algo que ya se dio en un momento específico. No es la idea de que Dios creó el mundo, digamos, en 7 días, y ya después pues tendió una hamaca, mandó a traer un six-pack y se echó a descansar. Y por tanto Dios sería como ausente de todo lo que ocurra después de que Él ya creó la realidad. ¿De acuerdo? Es la tesis de que Dios crea la realidad en un tiempo específico, pero después de que la crea, se desentiende de ella, ¿verdad? Y ya no está presente, más bien sería un Dios ausente. El planteamiento de San Agustín es que pues, la creación no ha terminado. La creación será más bien bajo la lógica de una especie de milagro perpetuo o perpetuamente presente. O sea, Dios está aquí creando permanentemente la realidad, sosteniendo la realidad aquí y ahora, segundo a segundo, momento a momento. La creación no ha terminado. Sí. O sea, no es que Dios creó la realidad, pues se fue y se entendió, sino que Dios está aquí, creando y sustentando, ¿sí?, la creación. Y exactamente en ese proceso de fundamentación permanente y perpetua de la realidad es que Dios hace posible que el ser humano pueda conocer el orden de lo real, porque Dios crea tanto la realidad como la razón humana. Y la misma lógica que Dios pone en la realidad es la misma lógica que pone en el orden de la razón. ¿Por qué el sujeto humano puede conocer la realidad? Primero porque tienen un creador único que comparten. Segundo porque ese creador ha puesto la misma lógica en el orden de la razón y en el orden de la realidad. ¿Sí? Y entonces, tanto el orden de la razón como el orden de la realidad no son más que posiciones de la lógica de Dios. Son mostraciones de lo que Dios es. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que la razón humana ve cuando ve el orden de lo real? Prácticamente se ve a sí misma, en tanto que la razón humana es mostración del Espíritu Divino, mostración de lo que Dios es. En este mismo sentido de consideraciones, podemos ver la propuesta teórica de Descartes, ¿verdad? Filósofo francés del siglo XVI, siglo XVII, otro pensador racionalista. Descartes va a proponer que el fundamento y la posibilidad del conocimiento humano tampoco proviene de la experiencia, sino más bien proviene de la misericordia de Dios. O sea, Dios, creador del universo y de la razón humana misma, pone el mismo orden y sentido de las cosas reales en la mente del sujeto cognoscente. Y por ello el hombre puede conocer las cosas, porque tienen un mismo fundamento, es decir, Dios.
Primer elemento importante. Al igual que para San Agustín, para Renato Descartes, en el siglo XVI, siglo XVII, el fundamento de la verdad es Dios. El fundamento de la verdad no es la experiencia, pero tampoco el fundamento de la verdad es la razón. No, el fundamento de la verdad es Dios. Y mucho cuidado en esto que voy a decir. En la visión de Descartes, claro, el fundamento de la verdad o aquello que hace posible que pueda haber verdad no está ni en el orden de la razón ni en el orden de la realidad, sino que está en Dios. Pero no en Dios como poder. El conocimiento humano es posible no porque Dios pueda hacer que sea posible. O sea, en la visión cartesiana de la posibilidad del conocimiento o del origen del conocimiento, o sea, la verdad es posible no es porque Dios puede o no es porque Dios tenga poder, sino, y este es un detalle muy importante, que en la visión cartesiana lo característico del Dios cristiano no es el poder. La característica de los dioses paganos es el poder. Lo característico del Dios cristiano es la bondad. Entonces, Descartes lo que va a decir, miren, claramente el conocimiento es posible porque Dios es bueno. Y como Dios es bueno en su misericordia, permite a la razón humana que pueda conocer la esencia de las cosas. Y dice Descartes, y yo puedo estar confiado que cuando conozco el orden de las cosas, cuando conozco el orden de la esencia de las cosas, estoy conociendo la verdad de ellas, porque Dios no me puede engañar. ¿Y por qué es que Dios no me puede engañar? Pues sencillamente porque Dios es bueno. ¿Ves? La lógica no va por el lado de que Dios es poder, sino por el lado de que Dios es bondad. Interesante el planteamiento cartesiano en ese detalle. Dice, los hombres podemos confiar que nuestros conocimientos de nosotros mismos y de las cosas son verdaderos porque tenemos el mismo creador y porque ese creador en su bondad no nos habrá de engañar. En estricto sentido, la verdad no proviene ni del sujeto ni del objeto. ¿Mm? Considerándolos, tanto al sujeto como al objeto, separados de su creador. ¿Sí? Sí. El fundamento de la verdad proviene de la iluminación creadora de Dios. En pocas palabras, el conocimiento proviene de la bondad de Dios, porque Dios en su bondad lo hace posible. Así de simple. Y en la visión del cartesiano, en la visión de Descartes, también la creación es algo que ya ocurrió en 7 días y que luego pues ya todo está hecho y consumado, Dios se desentiende y se va. ¿Sí? Y las cosas se mueven por una lógica y por un sentido, por un propósito que ya Dios puso en ellos. No, igual que para San Agustín, para Descartes, la creación es un milagro perpetuo, es algo que está ocurriendo día a día, momento a momento, segundo a segundo. Dios no es alguien que está fuera o que no está presente, no es un ser ausente, Él está aquí ahora. Es un Emmanuel perpetuo y radical, sustentando, fundamentando, orientando, dirigiendo su creación, momento a momento. Bueno, en el caso de otro racionalista, en este caso un racionalista alemán, ¿sí? Godofredo Guillermo Leibniz, filósofo alemán del siglo XVII, siglo XVIII, plantea la idea de que el ser humano tiene un conjunto de ideas, digamos, innatas, ¿sí? A la manera de esquemas o de herramientas de formato que le permiten al ser humano conocer la realidad. Y
Es con esas ideas innatas que el ser humano tiene antes de nacer, ¿sí? Es que el conocimiento es posible. Ordena el caos de la realidad que se le plantea en el contacto con dicha realidad. ¿Sí? De tal manera que para Leibniz el fundamento del conocimiento no es la experiencia. El fundamento del conocimiento es la acción activa de la razón que ordena el campo de lo existente. Aristóteles decía que en la mente, o sea, nada hay en el intelecto que antes no haya estado en los sentidos, intentando plantear la idea de que todo cuanto hay en la razón proviene de la experiencia que el sujeto tiene con la realidad. Nada hay en la razón que antes no haya estado en los sentidos. O sea, todo conocimiento proviene necesariamente entonces de la experiencia. Nada hay en el intelecto, decía Aristóteles. Pero Leibniz dice lo siguiente: nada hay en el intelecto que antes no haya estado, que antes no haya estado en los sentidos, excepto el intelecto mismo. Excepto el intelecto mismo. Entonces, en el caso de Leibniz, ¿sí?, el ser humano tiene ciertas estructuras, ciertos formateos, ¿sí?, que son los que le permiten ir y captar y ordenar, digamos, la realidad. Por tanto, no es la realidad la que determina al sujeto, sino que es el sujeto a través de esas estructuras o formatos de la razón la que terminan ordenando las cosas. Y al final, las cosas son lo que el sujeto hace de ellas. Las cosas son no lo que son ellas, sino que las cosas son lo que la razón hace de ellas y entiende de ellas. A este tipo de racionalismo de Leibniz se le puede llamar racionalismo inmanente. Bueno, lo rescatable, lo que se puede rescatar de la propuesta del racionalismo, que enfrenta la pregunta de cuál es el origen del conocimiento y plantea que el origen del conocimiento no es la experiencia, sino que es la razón, lo rescatable de ese racionalismo sería lo siguiente. Lo rescatable del racionalismo es que pone de manifiesto el componente lógico del conocimiento, pero al absolutizar ese componente lógico, lo convierte en la única fuente del saber, con detrimento de todo lo que podría aportar el contacto del sujeto con la alteridad, es decir, con todo aquello que no es el sujeto, es decir, la realidad. Pero dicha absolutización del campo del sujeto deja en pie el problema de cómo el sujeto puede salir de sí mismo en una situación de solipsismo para poder conocer todo lo que no es él. Todo lo que no es él. Queda por resolver el asunto, que no lo resuelve el racionalismo, queda por resolver el asunto de que justamente todo lo que no es el sujeto sería por lo mismo solo un supuesto de la razón. Y como tal, habría que dar un salto del campo de la logicidad del sujeto al carácter del ser de la realidad. Es decir, es la razón la que supone que fuera de ella hay algo que ella no puede conocer, que es la realidad en sí. Pero la existencia o la realidad de esa realidad en sí, al final de cuentas, ¿qué es lo que es? Es solamente un supuesto de la razón. Es la razón cognoscitiva la que supone que fuera de ella hay algo que conocer y que ella no puede conocer. ¿Sí? Pero eso es un mero supuesto de la razón. Bueno, teníamos que ver ahora la parte
la parte del empirismo, pero yo preferiría que lo viéramos el día de mañana, a eso de las 10 de la mañana. Los dejaría hasta este momento y nos veríamos mañana a las 10 de la mañana para ver la propuesta del empirismo. Si el racionalismo va a plantear que el origen del conocimiento pues es la razón, el origen del conocimiento está en el campo de la razón, en el campo del sujeto, el empirismo va a plantear la tesis contraria, que el sentido de que el origen del conocimiento es la experiencia, por tanto el origen del conocimiento está en el orden de las cosas existentes, en el orden de la realidad. Y entonces es la razón la que tiene que adecuarse a la logicidad de la realidad. Pero hay que suponer que hay una logicidad en el orden de la realidad. Hay que suponer que la realidad puede ser en sí y desde sí. Pues eso es lo que vamos a ver el día de mañana, si Dios quiere, a las 10 de la mañana. Pasen ustedes un muy feliz día.